Hola, vamos a tener la clase 17 de Geografía Política. Ustedes vieron que en la clase anterior habíamos dicho que dábamos por concluida toda la etapa de desarrollo de nuevos contenidos, ¿no? Y que a partir de ahora lo que vamos a hacer es desarrollar algunas actividades de acá que termine el cuatrimestre de carácter integrativo, ¿no? Eh, la clase de hoy, que va a ser cortita, la vamos a dividir en dos partes. Primero, voy a hacer una breve devolución de la actividad de la clase número 13 y después en la segunda parte de la clase les hago la presentación del trabajo de integración nuevo que les estoy pidiendo para esta clase número 17. En la actividad de la clase 13, que tenía que ver con esta matriz, ¿se acuerdan? Bueno, acá yo estoy pidiendo cuatro cosas, ¿no? Lo primero es el centro, la consigna central, que es indicar cómo se manifiestan las diversas territorialidades en el sistema político. Esto implica tener que basarse en, bueno, la clase número 12 sobre el triángulo de las lógicas, que en este caso es de la lógica de la regulación, y a partir de lo que se vio en la clase 13 sobre las 7 preguntas en teoría social, donde una de las 7 preguntas es cómo es posible el orden de lo territorial. Y todo esto en vinculación a los problemas clave que presenta Capel en el texto que habíamos leído a principio de año y que yo en esta clase número 13 también se los adjunté para que lo mirasen. Entonces, partiendo de la idea central de esta consigna, que es pensar las distintas territorialidades en el sistema político, nosotros lo que tenemos que pensar en primera instancia es que el sistema político es fundamentalmente la articulación entre sociedad civil y Estado, y que en esta articulación entre sociedad civil, en todos estos instancias, existen dimensiones de territorialidad, es decir, dimensiones en las cuales los actores definen una forma de disposición de objetos sobre la superficie terrestre y un sistema de ingreso y de salida, es decir, un sistema de clausura en el cual durante un determinado periodo de tiempo ciertas cosas se pueden hacer y no, y ciertas personas pueden entrar o no. Entonces, dentro del sistema político vamos a encontrarnos diversas territorialidades, donde la territorialidad más importante es la que define el Estado. Entonces el Estado define una cierta territorialidad sobre sobre una porción de la superficie terrestre que se llama territorio. Ahí lo que tenemos son una serie de legislaciones, lo que se estructura dentro del derecho, y ahí adentro nos desplegamos nosotros como actores, desarrollando a la vez nuestras propias territorialidades. Es decir, está la territorialidad de las instituciones escolares, la territorialidad de los hospitales, la territorialidad de las canchas de fútbol. Todas esas territorialidades están presentes dentro de la estructura social que tiene, por un lado, la sociedad civil y por otro lado el Estado. De este modo, lo que vamos a encontrarnos es que las diversas territorialidades lo que hacen es llevar adelante un proceso de regulación. Están regulando quién entra, quién sale y qué se hace en cada uno de estos momentos. Recordemos el ejemplo de la hinchada de fútbol de Boca. Vos tenés un grupo de tipos que son de la hinchada de Boca en ese pequeño territorio que están definiendo. Ellos van haciendo la territorialidad, definen qué tipo de camiseta se puede usar ahí, que va a ser la de Boca, no va a poder ser otra, qué cosas se van a decir y quiénes pueden y no pueden entrar a ese grupo. Es decir, ahí se está ejerciendo un determinado tipo de territorialidad que se inscribe en un marco de territorialidad del Estado Nacional que habilita, que posibilita que la gente se exprese libremente en sus partidos de fútbol o en sus preferencias de fútbol, pero también pueden suceder acciones de violencia en ese territorio que no son las que están autorizadas por el Estado Nacional, y ahí lo que tenés es una situación de tensión. Yendo a algo un poquito más complejo, nosotros nos vamos a encontrar que todas las formas de movilización social en las calles, gremios, movimientos de piqueteros, cortes de ruta, todos estos son formas de acción territorial directa que ejercen un cierto tipo
territorialidad y que esta territorialidad entra en tensión y en discusión con la territorialidad del Estado Nacional. Cuando se produce una acampe en la 9 de julio, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando que a través de una forma de acción territorial directa se obtengan recursos para poder seguir desarrollando la vida, poder seguir subsistiendo. Entonces, fíjense que acá lo que vamos a tener en este marco político es toda una dimensión de carácter regulatorio. El Estado regula, pero también los que están acampando en la 9 de julio tienen sus mecanismos de regulación de ese pequeño espacio territorial que han definido. Entonces, nosotros nos encontramos que todo esto define algo que es una de las preguntas centrales en teoría social, que es el orden territorial. Nosotros vivimos, en el caso de Argentina particularmente, un orden territorial en el cual la contingencia de la emergencia de movimientos de gente que está protestando, que está cortando la calle, forma parte del panorama de nuestras vidas. Es decir, nosotros ya tenemos incorporadas en nuestra cabeza el orden territorial en el que estamos viviendo. Por eso cuando vienen extranjeros, sobre todo de los países centrales, ¿no?, de Europa o de Estados Unidos, quedan sorprendidos de cómo nosotros tenemos armada la cabeza para, bueno, tener siempre un plan B por si está cortada la calle, la ruta o lo que fuese. Entonces, el orden territorial, ¿sí?, es un orden que se genera básicamente por el poder que establece el Estado, pero también por las formas de las territorialidades que no son estatales, que se acoplan, entran en tensión, se hibridizan con las estatales. Y de este modo, lo último que me quedaría, pues ya tenemos la consigna de lo que son los territorios en el sistema político, el tema de la regulación y el tema del orden territorial. Lo que me queda entonces es ver qué vinculación tiene esto con lo que Capel trabaja de los dos problemas claves, que son la relación sociedad-naturaleza y la diferenciación de áreas. Bueno, esto es sencillo de ver. Si uno va a pensar que los países, cada Estado nacional define un territorio, cuando vos mirás el mapa de geografía político, el mapa político, ves los países con distintos colores. Ahí lo que tenés es una diferenciación de áreas. Esa diferenciación de áreas tiene que ver con cada uno de los estados nacionales que define un pedacito de superficie terrestre. Pero al interior de cada uno de esos territorios tenemos a su vez múltiples definiciones de áreas que tienen que ver con, bueno, cuáles son las zonas donde se hacen más cortes de ruta. Bueno, esas zonas son las que van a ser las zonas más calientes, porque no en todos lados se cortan la ruta, no en todas las ciudades se producen los acampes que se producen en la 9 de julio. Y estas características que son intermitentes, porque no todo el mundo está todo el tiempo en la 9 de julio, los acampes son de un cierto tiempo, son acotados en el tiempo, pero todos sabemos que en la 9 de julio lo más probable es que vaya a haber un acampe en el futuro, mañana, pasado, en algún momento. Es decir, esa posibilidad forma parte de ese territorio. Entonces, la diferenciación de áreas tiene que ver con, bueno, cómo se disponen de manera permanente o de manera temporaria, provisoria, los objetos y los cuerpos sobre la superficie terrestre, definiendo una determinada lógica. Esa lógica que define esa ubicación de cuerpos y objetos está atravesada por múltiples instancias, porque está el gobierno nacional, el Estado nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la lógica de la policía, la lógica de los movimientos piqueteros. Bueno, todo eso define entonces una forma territorial en particular. Por acá pasa la idea de lo que yo les pedía para el desarrollo de esta actividad. Por supuesto, se puede contestar de otra manera. Yo acá les cuento cuál es el camino, uno de los caminos posibles, que es el que me parece pedagógicamente más claro para abordar esta consigna. Y por supuesto, yo se las estoy dando como muy explicada. La consigna que yo le pido para ustedes era mucho más sencilla, no pido que tengan tanto desarrollo como lo que yo acabo de decir en este momento. Entonces, de todas maneras, si alguna persona de aquí en adelante quiere mandarme la actividad de la clase 13 e incluso de la clase 14, si no la ha hecho, sí, envíenmela, que no hay ningún problema, yo se las voy a leer apenas pueda, ¿no? Así que háganlo, que no hay ningún problema. Lo que sí quiero entonces hacer ahora en esta segunda parte de la clase es presentarles la actividad de integración que yo les pido para estos próximos días.
La idea de esta actividad es que ustedes me la entreguen a más tardar el 2 de noviembre al mediodía. No es obligatoria, pueden entregarla después del 2 de noviembre, no hay problema, o pueden no entregarla nunca, no hay problema, por eso no nos hagan problema. Pero, ¿por qué yo pongo el 2 de noviembre como fecha? Porque yo en la tarde del 2 de noviembre voy a mirar todos los trabajos, porque los pido acá en política, pero los pido también en las otras materias. Entonces, yo toda la tarde del 2 de noviembre voy a dedicar a leer y a hacer las devoluciones, y el día 3 voy a hacer un video explicando lo que yo vi en los trabajos que ustedes me entregaron, y haré la devolución o la explicación de cuál sería una respuesta posible a esta consigna que yo les estoy dando en este momento. De un modo similar a como recién les comenté en cómo se podía responder la consigna 13. Bueno, vamos por ese lado. Entonces, les reitero que el trabajo no es obligatorio, se puede hacer en grupo, y bueno, cualquier duda me consultan por email. Este trabajo está puesto en el PDF que está incluido en el correo donde recibieron el link de este video. Les leo la consigna, que es una sola de trabajo. Dice: si bien no hemos completado a raíz de la pandemia el curso de este año de Geografía Política, podemos afirmar que nos hemos aproximado bastante al objetivo general planteado en el programa de estudios. Se solicita entonces que con palabras de ustedes, pero ciñéndose a lo que hemos cursado a lo largo del año, expliquen en qué consiste dicho objetivo general. Es necesario que para esa explicación utilicen al menos un texto de las unidades 1, 2 y 3. Al menos un texto de la unidad 1, al menos un texto de la unidad 2 y al menos un texto de la unidad 3. ¿Qué es lo que dice el programa de Geografía Política en el objetivo? El objetivo general que está en el programa, que está en la primera página del programa, bueno, o al comienzo del programa, es comprender al ejercicio de la territorialidad como una facultad inherente a las relaciones sociales en sentido amplio. Es decir, esta frase les estoy pidiendo que me la expliquen, que me la cuenten con sus palabras, pero a la vez de contármelas con sus palabras, yo quiero que utilicen por lo menos un texto de la unidad 1, un texto de la unidad 2 y un texto de la unidad 3 para apoyar esto que me van a explicar. Entonces, a esta altura de lo que nosotros hicimos, de las 7 unidades que hemos hecho del programa, estamos en condiciones de poder dar cuenta de este objetivo general. No podemos dar cuenta de todos los objetivos específicos, pero sí podemos dar cuenta del general. Por supuesto, falta parte de la materia y sería mucho más robusta la respuesta que ustedes puedan dar si hubiéramos visto todo el programa, pero con lo que ya hicimos nos alcanza. Así que bueno, esto es lo que yo les propongo para el 2 de noviembre. Seguramente antes del 2 de noviembre yo les voy a mandar algún otro video en donde les voy a comentar, como ya les adelanté en la clase anterior, los grandes enunciados y los grandes temas implicados en lo que nosotros no vamos a ver de la materia, lo que no es obligatorio. La idea es contarles en qué consiste lo que no vamos a ver de geografía política, pero para que tengan una idea de hacia dónde iba esto y que por la pandemia no se pudo concretar. Así que eso no sé qué día se los voy a mandar, pero en algún momento se los voy a hacer, casi seguro antes del 2 de noviembre. De aquí al 2 de noviembre, olvídense de cualquier otra obligación adicional con geografía política, dedíquense a hacer esto si pueden hacerlo, y bueno, quedo a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Les mando un saludo muy cálido a todas y a todos, y nada, quedo a disposición, me escriben si necesitan. Chau chicos, chau chau.